Muy buenas, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo de la Iglesia Fuego Avivador, pasión por su presencia. Y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello ¿qué nos quiere decir Dios? Para aquellas personas, en el enlace del video están nuestras redes sociales oficiales, para aquellos que nos quieren seguir, así que entremos en materia. Hay cosas que entran en nuestra vida sin pedir permiso. No llegan haciendo ruido. Llegan disfrazadas de costumbres, de tradiciones, de curiosidad de algo que vimos desde niño y que nunca nos detuvimos a cuestionar. Y lo peligroso no siempre es aquello que reconocemos como malo, no. A veces lo peligroso es aquello que aprendimos a llamar normal. Es que no pasa nada. Es que todo el mundo lo hace y es común hacerlo. No va a pasar nada, nadie está viendo. Porque cuando una persona se acostumbra demasiado a algo, puede dejar de preguntarse si aquello agrada a Dios. Y en este día quiero hablarte de una batalla que no siempre se ve, pero que la Biblia presenta como una realidad, que es la batalla entre la luz y la oscuridad. Por eso el mensaje de esta prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene por título Brujería o Cristo. Muchos ahora podrán ver, escuchar y entender. Este título está un poquito provocativo. Y esa es la intención. Porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada que venga como ataque del exterior, interior, ya bien sea de una persona cercana, toca a un hijo de Dios. Pero lo que el enemigo intenta introducir en tu vida son cosas que parecen pequeñas, insignificantes, algo por lo que muchos piensan que no se puede meter el enemigo. Es que no va a pasar nada. Son cosas tan livianas que es ahí donde el enemigo obra poco a poco. Una superstición, una tradición, una consulta, un amuleto, una práctica que heredaste, un pacto de sangre, pactaste con las tinieblas, entregaste a tus hijos una curiosidad por conocer el futuro. Y poco a poco, aquello que parecía insignificante comienza a ocupar un lugar que solamente le corresponde a Dios. La Biblia nos muestra que Dios siempre fue claro con su pueblo a la hora de consultar a brujos, a hechiceros, a buscar respuestas en los astros. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí surge una pregunta a raíz de todo este versículo. ¿Por qué Dios tuvo que hablar claramente en este punto? Muy simple, porque Dios sabía que Israel estaría rodeado de pueblos que practicaban estas cosas. Y a día de hoy, Dios te lo dice en pleno siglo XXI, que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, tu vida, tu familia, quien sea, por hechicero, sortílego, adivinador, encantador. Porque Dios sabe que en el pueblo de Israel en aquel entonces había ciudades
que hacían estas tales cosas, y hoy en día nosotros somos ese Israel espiritual y estamos rodeados de personas, de brujos que hacen tales cosas. Dios está diciendo: cuando necesites dirección, búscame a mí. Cuando necesites protección, búscame a mí. Cuando tengas miedo, búscame a mí. El problema de la brujería no comienza simplemente con un ritual. Comienza cuando el corazón de esa persona, inclusive creyentes dentro de una congregación, busca otra fuente externa. Otra fuente, lo que solamente Dios te debe de decir, revelar, proveer. Y eso lo vemos claramente en un ejemplo bíblico que es en Saúl. Saúl fue rey y desechado por Dios por muchas cosas. Y la brujería, hechicería, adivinación fue una de ellas. Saúl había recibido dirección de Dios, pero llegó un momento en que Dios dejó de responder como él quería. Así que pregúntate a ti, si Dios no te responde y que te ocultas en el cristianismo. Y en lugar de humillarse Saúl delante del Señor, busca otra voz que le hable, que le muestre quién fue el que hizo esto, quién fue el que se robó esto. Yo lo averiguo, y un brujo que me lea el tabaco, que me lea, yo que sé, la tabla ouija y otras cosas más. Pero en 1 Samuel capítulo 28 versículo 7 dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras. Dice que Saúl dijo a sus siervos: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Cuidado, querido cristiano, persona oyente o ajena de la palabra de Dios. ¡Qué tragedia que te pasará esto! Que no te baste con las Sagradas Escrituras, que no te baste con las enseñanzas de Cristo, sino que en tu desesperación, en tu ignorancia o en tu práctica que ocultas al público, pero que haces a escondidas, que pactaste con las tinieblas, sería una tragedia para ti. Pueden ver que un hombre que había conocido la voz de Dios, fue llamado por Dios, escogido por Dios, terminó buscando una voz que Dios había prohibido. No lo hagas porque te contaminas, no lo hagas porque me desagrada, no lo hagas. Y hay personas lastimosamente que eso les da igual y van y hacen esas prácticas. Y aquí aparece una verdad que necesitas entender. Esto es una revelación y tienes que entenderlo. Cuando una persona deja de confiar en Dios, comienza a buscar sustitutos. Así ya bien sea, si no lo sabías, si tiene problema con su cónyuge, si no habla con su pareja, va a buscar un sustituto. Y los sustitutos espirituales pueden presentarse de muchas maneras. ¿Es solamente una tradición? En mi familia siempre se ha hecho. Yo solo quiero probar. Solo quiero saber qué va a pasar. Eso no tiene que ver nada con mi fe. Y el problema es que aquello que nosotros llamamos curiosidad, Dios puede llamarlo, y lo llama desobediencia, idolatría. Le fuiste infiel a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Infidelidad.
Por eso Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. No todo lo que heredamos debes conservarlo. No todo lo que nuestra cultura practica debes practicarlo. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Y aquí entra otro peligro: los falsos hermanos cristianos que se dicen profetas, apóstoles, etcétera, y te hacen por tu ignorancia, porque no conoces, porque tenías curiosidad. Otros porque tal vez los tomaron fuera de base, no tenían la madurez. Aquellas personas se aprovecharon de tu alma, de tu ignorancia, y te hicieron partícipe de actos de brujería que Dios rechaza. ¿Sabían ustedes que hay falsos hermanos? Es común, si no lo sabías, que muchos brujos y brujas vayan a las iglesias a causar división, estorbo. Lo más sorprendente es que te encuentres con aparentes hermanos de Cristo falsos. Porque la oscuridad no siempre llega diciendo soy oscuridad. No, a veces llega con apariencia religiosa, santa, pura, cristalina, blanca. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Se dan cuenta? No estaban afuera, habían entrado con nosotros, entre nosotros, pero ya lo dice la Biblia. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso la iglesia necesita tener discernimiento espiritual, probar los espíritus si son de Dios o no. Pero discernimiento no significa sospechar de todo el mundo, no. Hay que tener cuidado. Significa aprender a distinguir. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Algunos lo conoceremos por cómo hablan, algunos los conoceremos por su apariencia, algunos lo conoceremos por lo que dicen, a otros lo conoceremos por sus frutos. Porque también dice la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz. Alguien puede hablar de Dios hermosamente, citar pasajes bíblicos, memorizárselos, hablar con una labia bonita, cautivadora, y vivir totalmente, querido creyente, persona ajena de la palabra de Dios, totalmente en contradicción con la palabra de Dios. Puede utilizar palabras espirituales y al mismo tiempo conducir a otros hacia prácticas, conductas que Dios condena. Y cuídate de que te acerques a personas que hagan eso, que te hagan partícipes de beber de cosas, que hechicería, que ponerte la mano en ciertas partes íntimas, de darte de comer. Con Dios no es así. Puede parecer cercano, que te estiman, pero te están introduciendo a la confusión. Por eso la iglesia, queridos hermanos, de este tiempo, de este siglo, de este presente que corre, no puede perder el discernimiento. Pero lamentablemente, en el nombre de Jesús, oh Padre eterno, las iglesias ya no saben discernir la voz de Dios.
Viendo todo esto y analizando, y que el Espíritu Santo nos redarguye y nos abra los ojos espirituales, no podemos olvidar algo. Nuestra lucha no es contra las personas. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. No estamos llamados a odiar a otras personas, estamos llamados a resistir las tinieblas. Y este es el principio central de esta prédica enseñanza. La luz no puede mezclarse con las tinieblas. Pablo pregunta en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14: ¿y qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? No hay ninguna. No puedes decirle a alguien más: Cristo gobierna mi vida en todas las áreas de mi vida, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando hago el trabajo, cuando desayuno, mientras mantienes prácticas ocultas que contradicen su palabra. En el nombre de Jesús, arrepiéntete, porque Dios te está señalando y va por ti si sigues haciendo eso. Y sigues insistiendo en eso, Dios va a traer juicio. No puedes pedirle a Dios dirección y al mismo tiempo consultar brujos, adivinos, otras fuentes. No puedes declarar que Cristo es tu protección mientras atribuyes protección espiritual a objetos, a cadáveres, a calaveras, a rituales, a supersticiones, a una pata de conejo, una herradura de caballo, a un rosario, al agua bendita. Porque tarde o temprano tendrás que decidir cuál será tu fuente, cuál es tu verdadero Dios. O esas cosas, o Dios Jehová de los ejércitos, Cristo y el Espíritu Santo. Tú no puedes venir a la iglesia y levantar las manos y decir que Cristo es tu protección, mientras atribuyes protección a cosas oscuras fuera de la Biblia. Y esto no es solamente una enseñanza para alguien que practica la brujería. No. También es para el cristiano que conserva cosas por tradición y está a medias tintas, un pie en Cristo y otro pie en la oscuridad. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 8: dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres. Muchos piensan que las tradiciones son buenas, y no es así. Cuando una tradición contradice la palabra de Dios, y de hecho muchas las contradicen, deja de ser una tradición inocente y se vuelve algo oscuro, siniestro, fúnebre. Cuando una tradición ha salvado a alguien, cuando una costumbre humana nos ha acercado a Cristo, eso es imposible, no hay forma. El único camino, la única herramienta se llama Cristo, la palabra de Dios, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Y viendo todo esto en perspectiva, te lo digo de esta forma: todo lo que te he dicho se convierte en una trampa. Hay personas que están viviendo cosas que nunca cuestionaron, porque alguien les dijo. Eso se ha hecho en nuestra familia toda la vida. Son prácticas sanas.
Pero hoy la pregunta no es cuánto tiempo lleva haciéndose. La pregunta es, ¿Dios lo aprueba? ¿Están las Sagradas Escrituras? Y muchas de las cosas, para no decir la mayoría, es no, Dios no lo aprueba. Porque algo que puede ser antiguo, también puede seguir estando equivocado. Puede ser popular, de moda, y seguir siendo pecado. Hoy en día los terians, farmear auras, cambiarse de género, los homosexuales, las lesbianas, pedófilos, transexuales, son modas, son aberraciones, pecado. Puede ser cultural y seguir siendo algo que Dios quiere que abandones. Y aquí tenemos un ejemplo poderoso, querido hermano. Esto está en Hechos 19. Personas que habían practicado magia escucharon el evangelio. Y cuando conocieron a Cristo, entendieron que no podían continuar mezclando las dos cosas. Ya lo dice las Sagradas Escrituras: no puedes beber de la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo. ¿Acaso somos más fuertes que Dios porque tentamos a Dios? Hechos capítulo 19, versículo 19, dice lo siguiente: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, hechicería, etc., trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¡Qué momento glorioso! Porque se dieron cuenta que la única realidad, la única verdad viene de Dios. Ellos entendieron que no podían seguir aferrados a aquello de lo que Cristo los estaba liberando. ¿Y tú qué te dices? Que Cristo te liberó porque practicas tales cosas. Y no solo hechicería, el homosexualismo, el lesbianismo, la droga, el alcohol u otras cosas más. El querer codiciar la mujer de tu prójimo siendo tu mujer. Después de esto, la Escritura dice en el versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando la oscuridad fue abandonada, la palabra avanzó. Esto es una revelación si tú no lo conoces, hermano, persona creyente o ajena de la palabra de Dios. Cuando la oscuridad, ya bien sea pecado que haya en ti, lo abandonas, le pides perdón a Dios, la palabra avanza en tu vida, en tu corazón. Mientras no lo hagas, no va a pasar nada. Por eso que hay cristianos, personas creyentes, que se les ve y se preguntan: ¿por qué es que no me pasa nada? Es que Dios no me escucha. Tal vez esta pueda ser una de las causas. En este punto es donde debemos confrontarnos a nosotros mismos. Quizás tú nunca has practicado brujería, quien esté escuchando esta prédica, pero ¿hay alguna superstición que todavía gobierna tus decisiones? Un pensamiento moda de esta cultura errónea que te han impregnado en el corazón y te la has creído, pero contradice todo la Biblia. Y podemos empezar por un punto: las mujeres no deben de someterse a sus maridos. El hombre no puede proveer a toda la casa. Y podemos seguir en ese mismo sentir. ¿Hay alguna tradición que mantienes, aunque sabes que no agrada a Dios? Cambiemos la pregunta: ¿hay alguna práctica oculta que todavía haces masturbación? Que lo haces, que te satisface, pero que no le agrada a Dios.
¿Hay algún objeto al que le atribuyes protección, magia, yo qué sé, pureza, santidad? ¿Hay alguna persona a la que le consultas cuando quieres conocer el futuro? Dar un amarre a tu esposo, a tu esposa. Que la persona aquella que le está yendo bien, que le vaya mal. Y hago prácticas para que lo echen en el trabajo, que su mujer lo deje, etc. Hay algo que haces por miedo, aunque si no lo haces, algo malo sucede. Entonces, respondiéndote tú misma a todas estas preguntas, tienes que preguntarte, ¿estoy confiando en Dios o estoy buscando otra fuente? Porque nuestra protección no está en un objeto, nuestra seguridad no está en un ritual, nuestro futuro no está en una adivinación, pacto que yo hice. Nuestro destino no está en una superstición. El salmista dijo, Salmo 121, versículo 2, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, no de otra fuente, no de otro poder, no de otra persona, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay más fuentes, no lo hay. Y quizás en este punto alguien puede levantarse y decir, pastor, pero yo crecí con esas cosas. Entonces escucha esto, querido creyente, persona ajena de la palabra de Dios. Tu pasado puede explicar muchas cosas de tu vida, pero no tiene que gobernar tu futuro. Porque cuando Cristo llega, comienza algo nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No importa lo que aprendiste, no importa lo que viste, no importa lo que tu familia practicó. Si Cristo te llamó, puedes comenzar de nuevo. Y llegamos al momento más importante, álgido de la prédica, querido hermano, persona oyente o ajena de la palabra de Dios. Quizás hemos hablado mucho de las tinieblas, pero Dios no te llamó a estudiar las tinieblas. ¿Hay alguien ahí? Repito, esta es una revelación. Si no lo sabías, debes de saberlo. Quizás en esta prédica hemos hablado de muchas tinieblas, pero Dios no te llamó a estudiar las tinieblas. Dios te llamó a caminar en la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús no dijo, aprende a controlar la oscuridad. Jesús no dijo, investiga más de la oscuridad. Jesús dijo, sígueme a mí. Porque la respuesta para las tinieblas no es conocer más tinieblas. La respuesta es conocer a Cristo. En Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren el orden. Primero someteos a Dios, después resistid al diablo.
La victoria comienza, querido hermano, persona oyente o ajena de la palabra de Dios. La victoria comienza cuando Dios ocupa nuevamente el primer lugar. Y quizás hoy necesitas cerrar una puerta. Tal vez necesites abandonar una práctica, un acto. Tal vez necesites sacar algo de tu casa. Tal vez necesites dejar la superstición. Tal vez necesitas dejar de consultar a un brujo o a alguien. Tal vez necesites romper con una tradición que contradice la palabra. Y déjame decirte, ¡hazlo! No porque tengas miedo. Hazlo porque has entendido que Cristo vale más. No vivas obedeciendo con el enemigo. No sigas. No vivas obsesionado con el enemigo. Vive enamorado de Cristo. No pases tu vida buscando dónde está la oscuridad. Camina en la luz. Porque cuando caminas en la luz, no necesitas negociar con las tinieblas. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una revelación que pocos no han entendido. Si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Será que aquí la Biblia me está diciendo que si yo no ando con Cristo y no está en mi corazón, ¿será que es por eso que no me llevo bien con un hermano? ¿Será por eso que no me llevo bien con otras personas? No estoy en luz. Y esta es la conclusión definitiva si no has entendido el mensaje de esta enseñanza. La oscuridad puede disfrazarse de tradición, puede disfrazarse de curiosidad, cultura, religión. Incluso puede intentar entrar silenciosamente en medio del pueblo de Dios. Pero el creyente que conoce la palabra aprende a distinguir todo esto. Y cuando descubre algo que no pertenece a Cristo, no lo negocia, lo abandona. Hay cosas que no podemos conservar, hay cosas que tenemos que soltar, hay tradiciones que debemos abandonar. Hay personas a las que podemos amar, pero no tenemos que seguir sus prácticas, sus hábitos, su manera de desenvolverse. Hay cosas que parecen ser pequeñas, pero pueden abrir puertas tan grandes. Y hemos visto a lo largo de toda la historia que hombres, mujeres levantados con fuego por Dios han caído por tan semejante cosa insignificante, porque nos pareció tan simple. Por eso Dios hoy nos llama a escoger. Sí. Escoge entre la luz o las tinieblas, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, Cristo o las otras fuentes. Y quiero que recuerdes esta frase: no necesita conocer las tinieblas para vencerlas. Necesitas permanecer. Es en la luz, es en Cristo, es en Dios. Porque la luz tiene un nombre y se llama Yeshua HaMashiach, Jesús el Nazareno. Y mientras Cristo sea tu fuente, las Escrituras, tu dirección, tu esperanza y tu refugio, no necesitará buscar en otros lados, en las tinieblas, lo que solamente Dios puede darte.
Camina en luz, permanece en Cristo y no vuelvas a aquello de lo que Dios ya te liberó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo, y esto es lo que Dios nos ha traído a nuestro corazón. Para aquellas personas que nos quieren seguir o apoyar, en la descripción del vídeo están los enlaces a las redes sociales oficiales y nos vemos en la próxima transmisión. Amén y amén.